senador provincial Walter Guayar con nosotros, que también se ha estado expresando y ha estado impulsando incluso proyectos que están directamente relacionados con esto y que de alguna manera intentan mitigar lo que está pasando con los salteños, ¿no? Le están pidiendo explicaciones directas al ente regulador y también a EDESA. ¿Cómo está, Walter? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por compartir esta noche con nosotros. Hola, Walter. Buenas noches, Fernando. Es un gusto estar aquí en este programa y poder intercambiar puntos de vista para que los salteños tengan una diversidad de opiniones y puedan poder sacar sus conclusiones, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que piensa hacer el Senado en relación a esto? Porque evidentemente es un problema que en mayor o menor medida nos afecta a todos. No puede ser que hoy en día estemos especulando, ¿no?, con cuánto va a ser la factura de luz, que estemos tratando de usar alguna aplicación para ver cuál es el gasto real que tenemos cuando necesitamos utilizar algo en nuestro hogar y que tengamos que vivir con esta presión extra, ¿no?, a todo lo que ya estamos pasando, de soportar y sostener aumentos en la canasta básica, en las cuotas de los colegios, en el transporte público, en el combustible. Digo, cada uno verá en su realidad cómo le está impactando de lleno estas medidas del gobierno nacional, pero todavía encima los salteños con esta sobrecarga, ¿no? Bueno, es importante lo que planteas. El Senado ha recibido al ente regulador, ha recibido funcionarios, ha recibido al ministro y se ha ido informando del cuadro tarifario. Pero no es tan fácil para entender a quienes no son economistas o no son técnicos especialistas en la materia. Y entonces siempre quedan tremendas dudas. Porque la única verdad es la realidad, decía alguien muy importante, y la realidad es de que más allá de que uno diga la factura es así, 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 a la gente se le ha duplicado o triplicado. Sí. Y ese duplicar, triplicar la factura a los emprendedores les significa tal vez cerrar su emprendimiento. Cerrar su emprendimiento quiere decir tal vez que una peluquería que daba trabajo a 3 personas, queden 3 personas sin trabajo y un emprendedor sin su emprendimiento. Y vecinos que luego se queden sin luz en su casa porque no se pueda pagar. Y el gran empresario también sufre consecuencias. Y por eso yo digo que como sociedad tenemos que ser mucho más prudentes cuando analizamos. Porque veo a cámaras empresariales aplaudir medidas que toma el presidente cuando es de pedir gente. Cuando es quitarle al bolsillo de lo que menos tienen recursos. Por supuesto. Con el verso de que, esa la pagamos todos. Yo le puedo asegurar que los sectores más pudientes de la Argentina viven justamente gracias a los sectores menos pudientes, que son los que pagan todos los impuestos. Porque pagan el impuesto cuando compran una leche, cuando compran el pan. Viven el sector más pagador, el sector asalariado. Entonces, diría yo que si alguien tiene que decir viven con la mía, los empresarios, el Estado, los funcionarios, viven con la de los trabajadores, que son las que pagan todo. Y hoy los trabajadores están quedando sin trabajo. Ya había un alto índice de desocupación, ahora con los despidos del Estado se agranda la brecha, pero aparte empieza el sector privado también a despedir. Al pararse la obra pública, se para también parte de la obra privada y también hay despido. Entonces lo que se está generando es el hacerse aplaudir por un lado porque dicen que están bajando la inflación, pero al costo del hambre y de gente que se le muere por falta de remedio con el cáncer. Entonces la situación es más grande. Entonces, cuando viene un hecho que le toca el bolsillo a todos, pero en una parte importante a los sectores emprendedores, y los sectores emprendedores ahí nomás reaccionan, buscan los abogados, recursos de amparo, lobby con los sectores de la política, como tiene que ser, porque esto no está mal. Pero también que se fijen que cuando echan 20.000 trabajadores están dejando 20.000 familias en serias circunstancias. Y ya hemos vivido en la Argentina y en Salta esto, y uno se debe hacer cargo, y yo me hago cargo con dolor, de que cuando se creyó que despidiendo gente se resolvía el problema del Estado, hubo gente que terminó suicidada, gente que estaba estudiando en la universidad y perdió de estudiar. Bueno, nos tenemos que aceptar como un error, nos tiene que doler y no volverlo a cometer, pero nos tiene que doler a todos. No solamente a los que hemos analizado y hemos dicho, che, eso fue un grave error que costó vida, que costó progreso, que a gente que se iba desarrollando le hizo mucho daño psicológicamente, económicamente. Volver a ese error y potenciarlo mucho más, porque ahora lo están agravando. Mira, y que haya gente que lo aplauda no me parece bien. Entonces, el factor de la luz en la provincia de Salta es un factor que ha
generado un debate importante. No hay en ningún hogar salteño, ninguna empresa salteña que no se esté discutiendo, porque primero no se entiende bien la tarifa y segundo ha sido muy grande la suba permanente, sobre todo la última suba. ¿Qué dice el bloque que presido, que está compuesto por dos senadores, por el senador Pailer del departamento de San Martín y yo, senador de Cachi? Decimos, en una etapa de la democracia, el Poder Legislativo de Salta sancionó una ley que le dijo al sector privado que administre y gerencie la distribución de energía eléctrica. Y creó un ente regulador para que evalúe el desarrollo del contrato firmado entre el Estado y la empresa privada. Bueno, desde ahí a hoy pasaron muchísimos años. Distintas circunstancias en el país y en la provincia, que cambiaron en distintas oportunidades los contratos, las responsabilidades, los acuerdos preestablecidos que había de tanta obra, vino una crisis, menos obra. Bueno, todo esto creo que lo tenemos que sacar a luz. ¿Cómo lo podemos sacar a luz? Con una investigación. Si nadie está hablando de dolos, no va a haber una investigación judicial. Ahí decimos, están los entes de auditoría. Bueno, o están desfasados o están sobrepasados en el trabajo o no saben explicar con claridad si las auditorías están hechas para decir cómo actuó, cómo se desarrolló cada uno de los servicios que el Estado delegó en el sector privado. Bueno, ahí la Constitución de la provincia nos permite generar una comisión investigadora, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, que podamos investigar no judicialmente, sino políticamente. Por supuesto que una investigación política tiene que estar basada en la ley, en la Constitución y en el respeto, pero no podemos no investigar. ¿Y qué decimos el senador Pailer y yo en el pedido de crear una comisión investigadora en el Senado? Investiguemos desde que la legislatura sancionó una nueva forma de distribuir la energía en la provincia de Salta. No estamos diciendo investiguemos a este ente regulador, al de ayer. No, estamos diciendo desde que se creó un ente regulador y el sector privado se hizo cargo de la responsabilidad de llevar la obra y los servicios, veamos qué se hizo bien, qué se hizo mal. Cuando se modificó las pautas contractuales, ¿por qué? ¿Cuál era el contexto? ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Hubo aciertos o no hubo aciertos? ¿Quién pagó los mayores costos de esas modificaciones en las pautas? Se modificaron un montón de veces luego en los distintos gobiernos estas pautas. ¿Cómo no vamos a poder crear una comisión investigadora que lo único que quiere saber es dónde estamos parados, cuáles son los aciertos, cuáles no son los aciertos y cuál debe ser la tarifa que debemos pagar para poder sostener el servicio, llevarlo a las zonas que todavía no llegan, mejorar en las zonas que está defectuoso, pero que a la vez no deje sin trabajo a la gente o los emprendedores se queden en sus emprendimientos. Claro, esto es la determinación que tomó. Es muy importante eso que manifestás, digamos, de las acciones que está emprendiendo, o que piensa emprender el Senado a partir del proyecto que presentan ustedes como bloque, pero la verdad es la realidad, ¿sí? Y la verdad es que si vos ves el cuadro comparativo que hizo este observatorio de tarifas de la UBA, y la muestra Salta encabezando el ranking del costo prestacional del servicio de luz en la Argentina, haciendo un comparativo interanual entre todas las provincias de la República Argentina. Totalmente. Entonces, digo, independientemente de ese estudio, y que seguramente va a demostrar esto que está mostrando este instituto, diciendo por qué Salta tiene la tarifa más alta, cuando hay un costo, digamos, de distribución de la energía, que el costo autorizado por el ente que debe regular eso, que el ente regular del servicio público autorizó para que esa empresa, que es EDESA en Salta, cobre ese tipo de tarifa, digamos. Cualquiera sea los resultados de ese estudio, que celebro que se lo impulse, en todo caso nos va a explicar en parte el incremento que hubo, digamos, pero no explica el abuso que hoy significa esa tarifa en los hogares salteños y en la gran mayoría de las empresas pequeñas y medianas que hay en la provincia de Salta. Pero el que investiguemos es un hecho muy importante, porque primero, como hecho, marca que el Estado debe tener la obligación de arbitrar entre los intereses que pueden ser concordantes o no en una sociedad.
Y esto, ¿saben por qué es muy importante en este tiempo? Porque hay un presidente que quiere destruir el Estado. Claro. Que no cree en un Estado árbitro, cree en un Estado servil, lacayo. Y ausente, diría yo. Y ausente en un montón de cosas. Lo estamos viendo en la salud, que causa muertes. Entonces, aquí le estamos diciendo que los representantes del pueblo que tienen un mandato enmarcado en la Constitución van a tomar la responsabilidad de auditar, de investigar qué cosas se hicieron bien. Porque si sacamos en conclusión que para un tiempo puede haber funcionado el mecanismo y ahora no, y se puede perfeccionar el mecanismo. Y entonces, al estar perfeccionado, bueno, hay un presidente que te dicen vivan con la propia, y como hay que vivir con la propia, estoy echando un montón de gente. Ahora, el costo de la tarifa tiene el costo de una empresa privada. Porque ¿cómo sacan los costos? ¿Cuánto gasta la empresa en prestar el servicio, en desarrollar el servicio y hacer las obras? Esa es una parte. Después tiene mucho otro más componente el precio, pero eso es una parte. Ahora, si la empresa privada no es tan eficiente en sus costos, total lo paga todo el ciudadano en la factura de la luz. Bueno, eso lo tenemos que saber. Por eso es importante un Estado presente y es importante un poder como el Poder Legislativo, como contralor, no solo como el hacedor de leyes, sino como contralor. Por eso creo que es fundamental. Ahora, por supuesto que se va a debatir en la Comisión de Legislación General y ahí se aprobará o no el proyecto presentado. Si se aprueba, se habrá una comisión investigadora con tiempos y con mandato. Si no se aprueba, bueno, tendrá que el gobierno y los representantes, cada uno, ver cómo defiende al ciudadano que lo ha puesto, porque nosotros tenemos un mandato. Y ahí vamos a mostrar quienes hemos presentado el proyecto, que nosotros representamos un sector que nos ha votado para ser contralor y para buscar cuidar a los sectores menos pudientes. Y eso lo vamos a buscar hacer. Sí. De paso, Walter, mirá, ya que van a hacer ese trabajo desde el Senado, desde la legislatura, hay otros temas que también hay que investigar, que también figuran en la boleta de la luz de los salteños. Se fue incorporando en la boleta de la luz otros servicios, como bien lo mencionó Emiliano, el servicio de aguas, que ahora seguramente va a sufrir algún proceso de actualización. 3 tasas y un impuesto. La tasa general de inmueble, que es una tasa retributiva de servicio, el impuesto inmobiliario, la tasa de incidencia del alumbrado público y la tasa de mantenimiento de la red de alumbrado público. Entonces, si usted analiza la factura, se van a dar cuenta que el salteño, además de pagar la luz y el agua, paga 4 conceptos tributarios más, que son tasas retributivas de servicio. Entonces, ¿cómo funciona eso? El valor de esa tasa debe ser igual al costo prestacional de los servicios. Entonces, es oportunidad para que investiguen también al USAL, que es la que presta el servicio en la ciudad de Salta, por delegación del Estado. En el marco de la Constitución, se puede hacer una comisión investigadora en el Poder Legislativo para investigar organismos del Estado. Nosotros no podemos investigar al sector privado. Pero cuando el sector privado está ligado a un ente controlador, a un ente regulador, por un contrato, tenemos que ver si el ente priorizó ese contrato y priorizó el ideario y la decisión política de los representantes legítimos de un pueblo, que es el gobernador y su equipo y los legisladores, cuando determinaron cómo debe ser prestado el servicio. Eso va a ser lo importante, pero lo que vos planteas me abre, porque esto sirve en estos programas, me abre la cabeza de decir, bueno, hoy día hay un presidente que te dice que el sector privado puede hacer todo lo que ellos quieran. Todo lo que ellos quieran. ¿Qué te parece si mañana una empresa comercializadora de alimentos hace un acuerdo con la empresa privada de electricidad y le dice, che, yo le voy a dar la mercadería a la gente y la pongamos en la boleta de la luz? Porque la gente ahora, como no tiene plata en el bolsillo, de aquí y de allá, tengo que ver cómo sostengo mi gran cadena de distribución de alimentos, pero yo tengo que tener una garantía. Con la luz me la van a pagar seguro a la mercadería que lleve. Y entonces esa empresa tiene cola de gente yendo a comprar porque le va a venir en la boleta de la luz, en un acuerdo de empresas privadas. Y después
que la gente compró la mercadería y le llegan las tasas, le llegan los impuestos y le llegan las boletas con las uvas, le llega... Estoy poniendo un ejemplo que no va a pasar, Obviamente. pero en un concepto como el que tiene el presidente de los argentinos, por eso no hay que dejar pasar sino no hay que venir y decir hay que acompañarlo porque ganó una elección. Porque si él quiere ponerte una soga al cuello, vos no podés acompañar llevándolo al banquito, llevándolo al soga y eligiendo una rama más gruesa para que te sostenga cuando te cuelguen. No es eso como no te han elegido para eso. Nos eligieron para ser justamente contralor. Y a muy pocos lo han elegido para que sean legisladores oficialistas. Muy pocos, 30 y algo creo. Todos los demás lo han elegido para que sean contralor. Ahora, después, en un término que se le puso burocratizarse en una vez, ahora se cambian y con el tema de que en la colaboración, en que hay que ser constructivos, en que somos evolucionados, entonces vamos a hacer todo lo que nuestros mandantes no nos han dicho, que es entregarnos. No, porque ahí le estamos faltando el respeto a nuestros mandantes, estamos debilitando la Constitución y la democracia y las instituciones, y eso no me parece bueno. Entonces, cada uno llegó por un proyecto de vida y la gente votó ese proyecto de vida. Los que perdieron no quiere decir que tienen que desaparecer y entregarse, tienen que velar porque ese proyecto de vida que lo planteaban como una opción, por lo menos tenga defensores. Y por supuesto que el que ganó va a buscar llevar adelante, pero cuando te plantean que el Estado debe ser inexistente, todos los argentinos, cuando nos hacen cantar en una fecha de dolor de los argentinos, el himno de los Estados Unidos, una de las potencias cómplices de un imperio que se apropió, que se nos quiere apropiar de territorio, que lo está usufructando al territorio, pero que legalmente es nuestro, y le cantan la marcha y le dicen que le van a hacer una base sin respetar al Congreso que tiene que autorizar todo eso. Y vos tenés que empezar a decir, no, paremos la mano. Lo habré votado, confío en esto y confío en otro, pero hay cosas que son sagradas. Por supuesto. Y la nación es sagrada. Y la sangre derramada para construir la patria en el 1800 y la sangre derramada en Malvinas es sagrada. Y no pueden venir a bastardearnos así nomás porque ganaron una elección que dicen con más del 50, cuando la verdadera elección tuvo 30. En la elección de elegir tuvo 30. En la elección de optar tuvo más de 50, pero ahí se optaba. Antes ya habías elegido los representantes del pueblo para controlar. Entonces estas cosas las tiene que tener claras el ciudadano. Por eso cuando el sector empresarial con tanta liviandad aplaude algunas cosas, yo le digo, no lo veo aplaudir a los pobres cuando le tocan el bolsillo a los sectores empresarios. Los veo preocupados a los pobres porque necesitan del empresario, porque necesitan que esas sean fuentes de trabajo genuinas. Entonces no los veo aplaudir. ¿Por qué vemos aplaudir entonces a los que están viviendo bien cuando ven que dejan gente en la calle o cuando no hay medicamentos o cuando te dicen que estudien como puedan y los que puedan? Claro. No, seamos más humanos como sociedad. Claro que sí. Walter, muchísimas gracias. Gracias por compartir esta noche con nosotros y por exponer lo que está pasando también en la legislatura provincial. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.